Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Además, ustedes saben de sobra que yo no puedo estar en esta hora del aperitivo, en esta hora del tentempié en España. Yo no puedo estar sin mi copita de vino, ya lo sabe usted. Y ¿sabe quién ha sido el que me ha acostumbrado a tomarme una copita de vino de las mejores bodegas de España a esta hora? Pues Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Pero para tomarnos una copita de vino, cosa que recomienda el médico, una copita de vino al día, pues nos vamos a ir hasta una bodega de las de verdad, una bodega buena. Una bodega que está en un pueblo que se llama Socuéllamos. Usted conoce Socuéllamos, ¿verdad? Socuéllamos está en Ciudad Real. Socuéllamos de Ciudad Real. Pues la bodega elegida y seleccionada se llama Finca Pinedo, bodega y viñedo, y ha salido pareado lo mejor del mundo entero. Finca Pinedo, bodega y viñedo. Ya tenemos la finca, estamos en Socuéllamos, estamos en Ciudad Real. ¿Y qué le parece si les presento a don Manuel Álvarez Arenas, que es el propietario de Finca Pinedo, para que nos abra las puertas de esta fantástica bodega y nos descorche un vinito a esta hora del mediodía, a esta hora del tentempié? Querido amigo Manuel, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, Javier, bienvenido. Buenísimos días. Está usted entre vinos y entre vinos. Dicen las buenas lenguas que la familia, su familia, Álvarez Arenas, lleva en el mundo de la bodega y del vino antes de 1742. ¿Es cierto esto, don Manuel? Bueno, yo tengo aquí algunos documentos en efecto que acreditan que ya estaba mi familia incluso desde 1700 y pico con algunas viñas. Y la finca de la que estamos hablando ahora, la finca en la que tenemos la bodega, pues en efecto la compró mi tatarabuelo en 1800. Fíjate, estamos hablando, este año celebramos 175 años ya produciendo vino en esta finca. Los inicios comenzaron en la década de los 90, ¿no? Donde ustedes levantaron la finca nueva. ¿Y cómo fue la historia? ¿Cuál es el secreto para conseguir Finca Pinedo, don Manuel? Pues como decía, la finca la adquiere mi tatarabuelo. Yo sé que entonces ya tenía algunas viñas. Él termina de plantarla y en efecto es en la década de 1890 donde su hija, que había enviudado, pues decide continuar ella con la gestión directa del negocio. En lugar de traspasarlo a lo mejor a sus hermanos, que hubiera sido la opción lógica en aquellos tiempos, hubiera parecido la opción lógica para una mujer, pues ella decide que esta finca heredada a su padre, quiere mantenerla, quiere sacarla adelante, y ella es la que se encarga de construir la bodega dentro de la propia finca. Y desde entonces ya todos los vinos que se han elaborado en esta bodega proceden exclusivamente de las uvas que producimos en la finca, ¿no? Ese concepto que ahora todos apreciamos y todos aplaudimos tanto, ¿no? De vino de finca, de vino de terroir, de vino de terruño. Su bodega, Finca Pinedo, es una de las bodegas más antiguas de La Mancha, queridos amigos oyentes. Don Manuel, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, con su permiso. Juan, bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, don Manuel. Buenos días. Buenos días, Jorge. No, Jorge es Jorge es el joven. Jorge es el matador. Jorge es el joven y Juan es el más mayor. Yo soy el abuelo. El abuelo, claro. Y nunca mejor dicho. Yo que quería comentarle a don Manuel, que siguiendo su línea, que creo que en el 2002 iniciaron ustedes un proceso de transformación de la finca con nuevas variedades de uvas y instalaron un sistema de control de riego. ¿Qué nos puede contar de todo esto? Pues en efecto, cuando al fallecimiento de mi padre, pues decidimos que es el momento de dar un paso adelante y una finca que se estaba destinando a la producción de vino en granel en pequeñas cantidades,
orientar la producción de vino embotellado de calidad, y eso suponía en primer lugar para nosotros adaptar la plantación y las variedades realmente a lo que podía expresar mejor estas calidades del terruño nuestro, ¿no? Entonces, pues a partir de 2002 reorganizamos la finca, empezamos con una plantación de la viña entre los años 2005 y 2007. Introducimos sobre todo variedades que se dan bien en la zona y que se pueden ver muy beneficiadas, ¿no?, por estas características del suelo, de caliza arcillosa que tenemos aquí, pues el tempranillo, por supuesto, que es la variedad que mejor se adapta aquí, pero otras variedades que se adaptaban también bien a otras parcelas dentro de la finca, con características de suelo distinto, zonas de aluvión, con grava silicia. Entonces, pues hemos puesto variedades como el Graciano, el Syrah, hemos puesto variedades de uva blanca como el Moscatel de grano menudo, el Sauvignon Blanc, el Viognier, variedades que nos dan un abanico amplio a la hora de hacer ensamblajes y también a la hora de ofrecer varietales muy expresivos. Creo que desde 2011 tiene usted la certificación de vino ecológico, esta certificación que es de viñedo y elaboración, ¿no? Sí, hay que reconocer que en La Mancha es bastante fácil hacer producción ecológica. Es decir, yo siempre digo, por las condiciones climatológicas y demás, pues nunca hemos tenido grandes necesidades de usar pesticidas ni productos de síntesis, y eso ha sido así desde siempre. En efecto, nosotros lo que hicimos fue iniciar ese proceso de certificación que llevó 3 años desde que tuvimos la primera cosecha, y ya desde 2012 estamos certificados, ¿no? La preocupación realmente nuestra ha sido siempre tener un concepto un poquito más amplio de lo que debe ser una producción ecológica y una producción sostenible. Entonces, como indicabas antes, ¿no?, con mucho cuidado en la gestión del agua, ¿no? Estamos aquí en la zona del acuífero 23, que está sobreexplotado. Bueno, pues es cierto que la viña necesita en los meses de verano pues cierto aporte de agua, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido dividirla en 22 sectores adaptados a cada variedad para poder dar el punto de agua que realmente necesitan, manteniendo la viña un poco estresada y asegurando con eso una mayor calidad, y sobre todo también pues cuidando mucho ese gasto de agua, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ser ecológicos no solo con la certificación, sino realmente en la forma y manejo de la finca y en la forma y manejo del negocio. Igual que tenemos este cuidado con el agua, recogemos agua de pluviales para el uso en la bodega, o toda la producción de energía, tanto para el riego como para la bodega, la hacemos con autoproducción, con paneles solares, ¿no? Entonces, esto ha sido una filosofía nuestra que viene, yo creo, asociada a esta idea de que hoy esta finca la hemos mantenido durante tantos años con unos cuidados pues que eran en otra época mucho menos invasivos. Pues tenemos que buscar ahora el que siga otros 175 años con ese mismo tipo de cuidados. Lo que usted está intentando explicar es la coherencia. O sea, elaborar un vino debe ser primero coherente, una cuestión de coherencia. Y esto ustedes le llaman la vinificación, que es precisamente eso, lo que nos acaba de explicar. La bodega tiene que dar continuidad al viñedo y la vendimia es manual, se reduce el estrés de la planta y directamente en minutos a la bodega. Y en la bodega ustedes ya minimizan el mosto sin fermentar y el oxígeno, y tenemos un vino de La Mancha de primera calidad, un vino fino, un vino elegante, un vino oloroso, un vino actual. Todo esto lo llaman ustedes precisamente eso, ¿no? La vinificación, ¿no, don Manuel? Claro, exactamente. Nosotros entendemos que la mejor manera de expresar el terruño, que es un concepto que a veces hemos olvidado los productores manchegos, ¿no? La expresión de ese terruño en nuestros vinos, pues pasa también por unas vinificaciones que sean de poca intervención. En ese sentido, sí, recoger tradiciones de vinificación que son muy poco invasivas, que lo que son es muy respetuosas con la uva, con sus procedimientos, y luego a su vez aplicar los nuevos conocimientos que se tienen en enología, en vinificación, para obtener esa expresión con vinos que son además de carácter muy actual, como decía, ¿no?
vinos finos, vinos elegantes, que expresan muy bien esos aromas primarios de la uva, incluso cuando tienen crianzas largas. Hablamos de vinos con crianza en hormigón, por ejemplo, o vinos con crianza en barrica, pero en barrica usada para que la madera complemente bien a los aromas primarios de la uva, pero no los llega a enmascarar. Entonces, en efecto, creo que damos como resultado unos vinos que son muy coherentes con lo que es el potencial de esta finca. Y nos gusta pensar que los vinos que, cuando alguien toma un vino de Tinedo, tiene ese sentido de exclusividad, que no tiene que ver con el precio ni con que sea un producto de lujo, sino con que es un producto que se asocia muy bien a los valores y a las características de esta finca, de este terruño. Y eso es lo que a nuestro modo de ver le da interés. Y luego, por supuesto, ese concepto de vino poco traficado o dejado hacer con muy poca intervención, simplemente con un control manejado con mucho mimo y con mucho cariño. Yo creo que una de las cosas que, don Manuel, que a mí me llama mucho la atención, que la finca tiene 47 hectáreas plantadas con distintas variedades, pero tiene un montón de variedades, ¿no? Tempranillo, Shiraz, Cabernet, Sauvignon, Graciano, Mojatel, Marsanné. ¿Cómo pueden plantar tanta diversidad de tipo de uvas, no? Porque debe ser complicado, ¿no? Pues parte de una comprensión primero de lo que es la viña, ¿no? Cuando viene aquí a La Mancha parece que esto es un terreno plano y es todo muy homogéneo, pero nos encontramos en estas 47 hectáreas que son muy compactas, porque de una forma rectangular, muy compacta, pero hay variedades de suelo, hay zonas de más arena, zonas, como decía antes, de aluvión del río, que nos van a dar más frescor y acidez al vino. Entonces, nos permite poner variedades distintas. Por supuesto, esto complica un poco todo el proceso, porque el tratamiento ya en campo no es exactamente el mismo para cada variedad. Los sistemas de poda, los trabajos que se le hacen, el riego que se le da, pero luego la entrada en bodega, en efecto, tenemos que hacerla separada para cada variedad y hacer vinificaciones diferenciadas. Y todo esto al final, no tanto en nuestro caso, por lo menos para producir muchas referencias de vino con variedades distintas, sino sobre todo para conseguir ensamblajes muy equilibrados. Y pues bueno, pues los vinos tintos nuestros, la mayor parte tienen una base importante de tempranillo, pero en función del destino de ese vino, pues uno va a tener un ensamblaje con el Syrah que le va a aportar esos aromas florales que también le van al tempranillo, y lo vamos a hacer crianza en hormigón. Otro va a llevar Graciano porque va a tener una crianza en barrica, y ese puntito de acidez que le aporta el Graciano le va a beneficiar, ¿no? Incluso las propias uvas blancas, gran parte se vinifican como con el vino tinto en porcentajes pequeñitos para mejorar, dar frescor, sobre todo a los vinos de gama un poquito más alta, ¿no? Entonces, el tener toda esta diversidad de uvas en un terreno pequeño, lo que nos va a permitir, sobre todo, es esto, es conseguir vinos muy equilibrados y orientar muy bien cada vino al estilo que queremos producir. Otra pregunta que yo le quiero hacer, usted habla mucho del concepto global y que usted lo cierra con unas etiquetas que usted mismo hace, que a mi compañero Jorge le encantan las etiquetas. Cuéntenos un poquito. Sí, a mí, ya le digo una cosa, Manuel, que a mí las etiquetas, o sea, de las bodegas, y sobre todo las etiquetas de algunas botellas, me vuelven loco. Estoy viendo aquí la etiqueta del JA 2020, que es bien bonita, y también la del Ron Ron, que tiene usted aquí otro vino que se llama Ron Ron. Estas etiquetas me encantan. Es que la etiqueta dice mucho de la botella, ¿sabe? Pero solamente eso, viste la botella, luego hay que descorcharla y tomársela, que eso no tiene nada que ver. Lo bonito de todo esto es la hace don Manuel, que nos cuente un poquito. Bueno, yo las hago yo en realidad, las hago con una amiga mía, que es la parte también bonita, no es una amiga mía de la infancia, que es una diseñadora fantástica, y hay una implicación tremenda. Es decir, las hacemos juntos. Yo tengo que reconocer que yo no tengo esa capacidad para darle el toque, pero sí, lo que sí que es cierto es que el trabajo lo hacemos conjuntamente. Yo le dedico muchas horas a trabajar esas etiquetas, a verla con ellas. Ella le da posiblemente esa creatividad que a mí me puede costar más,
pero es un trabajo que hacemos de manera muy integrada entre los dos. Ella me conoce muy bien, sabe lo que quiero, y bueno, pues al final buscamos, y lo decían antes muy bien, ese sentido de coherencia, ¿no? Yo quiero que las etiquetas, y por eso es que tengo una implicación tan intensa y tan directa en ellas, realmente son un elemento importante de la botella. Procuramos que la etiqueta no sea un elemento que sustituya al vino, eso no me gustaría, no quisiera yo que uno comprase la botella porque ve una etiqueta bonita y tiene algo de vino que la acompaña detrás, sino que la etiqueta hable de manera muy honesta y dé una indicación clara del vino que hay detrás, de una elaboración cuidada, de un vino hecho en una bodega pequeña, y luego de un vino de carácter contemporáneo. Me hablaban de la etiqueta de Ja, que es nuestro vino joven, nuestro vino más sencillo, pues es una especie de celebración de los sentidos, con esos brazos, esos labios, es decir, todos los elementos que nosotros ponemos en juego cuando tomamos un vino, incluso un vino joven, que es un vino más sencillo, más directo de cata, ¿no? Entonces queremos que esa etiqueta describa bien ese vino, lo haga atractivo y sea un elemento de interés, pero sobre todo coherente. Lo que para mí sería un chasco es que alguien compra esa etiqueta de Ja con una idea que transmite la etiqueta del tipo de vino que se va a encontrar detrás y al descorcharle y probarlo se encontrase con un vino muy distinto. Entonces, ese trabajo tan completo en el cual al cual dedicamos mucho esfuerzo, pues tiene ese sentido, ¿no? Y es honrar al vino con una etiqueta que realmente lo merezca. Yo quisiera, don Manuel, que también nos hablara un poquito usted de la bodega, porque creo que está toda cubierta de paneles solares, ¿no? Sí, nosotros tenemos para empezar una bodega que, bueno, pues como les decía antes, que es muy antigua y está hecho de estos tapiales de casi 1 metro, ¿no?, de arcilla que se hacían entonces, pues ya de por sí tenemos la suerte de que es una bodega con unas condiciones muy buenas para la vinificación en términos de temperatura, pero aún así pues hace falta mucha energía para el riego, para los procesos para mantener fría la bodega, sobre todo en la época de vendimia y demás. Entonces, todo esto requiere un consumo importante. Nos parecía bastante poco coherente pretender ser una bodega ecológica y sostenible y luego pues tener un consumo tan elevado de energía que además en nuestro caso tendría que proceder seguramente de un generador, es decir, de estar quemando gasol y demás. Nos parecía un poco incoherente. Entonces ahí sí que hicimos una inversión importante porque la teníamos muy clara y nos montamos nuestra pequeña mini central de producción solar y con ese objetivo, ¿no?, de todo el consumo de energía de la bodega, de la vivienda, del riego de la finca, pues fuera libre de emisiones de CO2, porque parece que eso nos ayuda de nuevo a ser coherentes con ese impulso que queremos dar a un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y creemos también que es algo que el consumidor lógicamente nos está exigiendo cada vez más y a lo que había que dar respuesta. Y ahí sí que quisimos hacer un esfuerzo y anticiparnos, porque esto ya lo hicimos hace unos años y la verdad es que somos muy satisfechos. Es una gozada ver cómo todo este aparataje se mueve sin tener la sensación de que uno está haciendo algo pues que podía evitar, ¿no?, en términos de contaminación y de polución. La verdad es que es una de las cosas que más satisfacción nos produce en este momento. Otra de las cosas que yo creo que había que destacar también, ustedes usan un depósito de cemento, ¿no? Sí, esto fue una cuestión muy interesante porque cuando empezamos a vinificar ya con la idea de embotellar, nos interesaban estos depósitos de cemento. Aquí había unas tinajas de barro antiguas y unas tinajas de cemento antiguas, pero que en realidad no eran de muy buena calidad las que teníamos, y adquirimos estos depósitos que venían hechos de una pieza en Francia, unos depósitos muy interesantes, y que sabíamos que se utilizaban sobre todo para la fermentación de vinos que luego de alta gama que luego van a ir a crianza en barrica. Lo que nosotros nos interesó desde el principio es hacer también crianza en estos depósitos de hormigón. El hormigón para mí tiene unas características muy notables, un elemento muy noble que es verdad que también requiere mucho esfuerzo de mantenimiento y de cuidado, lleva mucho trabajo, pero es un elemento que por un lado
mantienen muy bien la inercia térmica, controlan muy bien los cambios de temperatura dentro del depósito y además es poroso. Con lo cual el vino, en su proceso de envejecimiento, de crianza, que lo que necesita es una microoxigenación, como tienen las barricas a través de la porosidad de la madera, pues igual la tenemos aquí a través del hormigón, con un valor añadido para cierto tipo de vinos que es que no le aporta estos aromas de madera que a lo mejor en algunos vinos no nos interesa porque nos pueden enmascarar pues sobre todo los aromas primarios de la uva. Los conseguimos con estas vinificaciones unos vinos de crianza bastante larga, con todas las ventajas en términos de estructura, vino equilibrado, vino largo y vino interesante, que aporta la crianza, pero además expresando muy bien esos aromas muy frescos de la uva. Eso es lo que nos pareció desde el principio muy interesante de estos depósitos. Otra cosa que quería preguntarle de esto que tiene, de esta viticultura integrada de la cepa a la botella que ustedes proponen, ofrece también la posibilidad de una visita de características únicas en La Mancha. Eventos, ¿qué nos puede contar de los eventos? Pues aquí tenemos la suerte, como les decía, de que se mantuvo una bodega abierta, pequeña, una bodega de cercanía, una bodega con una construcción, una tipología edificatoria pues muy característica de la zona. Se mantuvo en unos años en los que la región desaparecieron, ¿no? Cuando La Mancha se convirtió en el gran proveedor de uva y de vino para otras regiones del mundo que tenían escasez, sobre todo como consecuencia en origen de la filosera, pues al final fueron desapareciendo estas bodegas pequeñas y apareciendo las grandes bodegas y cooperativas que casi todo el mundo asocia a La Mancha. Entonces, es verdad que a fecha de hoy, pues una bodega como esta es desde el punto de vista de su visita y de entender cómo eran estas bodegas antes de La Mancha, pues es casi un lujo. Ya quedan un número reducidísimo y más sobre todo bodegas que como esta que están dentro del propio viñedo en mitad del campo, ¿no? Nos permiten a la persona que viene a visitarnos tener una experiencia muy interesante para entender lo que es esa producción integrada como decía, de la cepa a la botella, y hacerlo además en un entorno que le lleva a una época y a una visión del paisaje de La Mancha pues que ahora mismo ya no es tan abundante, ¿no? Ha desaparecido mucho. Entonces, en ese sentido sí es una quintería muy bonita, y a quien viene realmente le regala la vista. Ve todo el proceso, ve las viñas y todo esto en un entorno que realmente es muy bonito. Sí, porque la visita que ustedes creo que incluyen, además de la bodega, la casa familiar, los jardines, el patio, sí, es pasan al interior de la bodega y visitan las naves de la es maravilloso, sí. Exactamente, tenemos incluso alguna maquinaria, alguna prensa antigua, bueno, pues que yo no he visto en ningún otro sitio. Sí, la estoy viendo yo a través de la página web. La tiene usted digamos en el centro de la finca, ¿no? Hay unas bodegas ahí, sí, yo creo que está viendo en efecto una foto de una prensa vertical, que son unas prensas antiguas, y luego tengo en el interior, que es una curiosidad, es una prensa de conos, que es como las características que todos hemos visto de la oliva, pero en lugar de ser de piedra es de madera. Es posible que en su época fueran más frecuentes, pero yo tengo que reconocer que la única que conozco así es esta que tenemos aquí. Me han hablado de alguna otra, pero que yo no he visto, que está en algún museo, y es una prensa muy que tenía aquí pues mi bisabuela para un primer prensado, ¿no? Entonces es muy interesante de ver, desde luego. Hay que visitar la bodega, amigos oyentes. Tenemos una página web, es la siguiente, www.tinedo.es, en Sacuellamos, en Ciudad Real. Ahí está nuestra finca Tinedo, bodega y viñedo, lo mejor del mundo entero. Ya está padreado y todo. Don Manuel, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio y de Gulliveria.com. Le enviamos un abrazo y le emplazamos hasta el próximo día, deseándole toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Gracias. Juan Martínez, Gulliveria.com, gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Gracias, don Manuel. Hasta mañana. www.tinedo.es.
Finca Tineo, en Socuéllamos, en Ciudad Real, nos ha abierto las puertas de Finca Tineo, su propietario, nuestro querido amigo Manuel Álvarez Arenas. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.